Hola, mi nombre es Ernesto Bustamante y este es el podcast Salud con Bustamante. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast en el que vamos a tratar o continuar tratando el tema de cáncer. Para esto contamos, como siempre, con nuestra co-conductora Rosy Beltrán y como invitado especial tenemos al doctor Víctor Palacios, que es mi amigo y además es un médico especialista en oncología, en cáncer. Él ha sido 3 veces director del programa de prevención y control de cáncer y como experto en cáncer, yo creo que tiene mucho que contarnos y explicarnos. Rosy tenía una inquietud antes de entrar e iniciar el programa. Rosy, ¿Qué tal? Gracias, Ernesto, por poder compartir este espacio. Gracias, doctor, Palacios. Yo tenía una pregunta que más o menos le había formulado respecto a lo que estábamos hablando sobre la prevalencia de los cánceres de acuerdo al territorio, ¿no? Y, por ejemplo, si estamos hablando de la línea ecuatorial, que es donde se concentra la mayor cantidad de radiación solar, el Ecuador, en este caso, tendría también, mayor cantidad de cáncer de piel. Claro, se dice que mientras que más está cerca de la línea ecuatorial, tiene mayor índice de radiación ultravioleta, ¿no? Sin embargo, para nuestra realidad como país, ¿no? Nuestro país prácticamente tiene todas las áreas geográficas con un alto índice de radiación ultravioleta, más aún en esta etapa. Y esta es una tendencia que se ha visto con décadas y bueno, hay países como el caso de Australia, Nueva Zelanda, que ya han tomado acciones vinculadas a cómo disminuir el riesgo de los daños en la salud que genera una exposición prolongada de radiación solar. así es. Y en el Perú tenemos además la mala suerte, vamos a decir, de que en la atmósfera hay un agujero causado por el ozono de varias décadas atrás que todavía no se cierra. Y ese agujero permite que la radiación UV, la radiación ultravioleta, ingrese con más fuerza en las zonas del sur del Perú, Arequipa, llega a Lima también, pero eso, aparte del hecho de estar más cerca de la línea ecuatorial, incrementa la exposición a lo que llamamos la luz, la radiación ultravioleta que viene con la luz solar. Ernesto, se dice que cerca bueno, más del 60% del daño en la piel, producto de radiación ultravioleta, se genera antes de los 20 años. Por ese motivo que es tan importante que la educación de la fotoprotección se inicie a edades tempranas desde la etapa escolar. Eso es muy importante. O sea, lo que me estás diciendo, Víctor, es que eh, a los 20 años de edad ya se ha acumulado suficiente daño producto de la radiación como para que años o décadas después ese individuo desarrolle un cáncer de piel. Correcto. No solamente hablamos del desarrollo de un cáncer de piel, sino lesiones actínicas o quemaduras solares que la acompañan por mucho tiempo y que en algún momento podrían transformarse en un cáncer de piel. Claro. Eso independientemente del daño que otro tipo de luz ultravioleta causa y es lo que conduce al envejecimiento prematuro, ¿no? Son Correcto. dos cosas distintas. Ujú. La quemadura del sol y el daño de la radiación ultravioleta. Uno puede exponerse al sol, quemarse, entre comillas, tener un eritema solar, pero eso no necesariamente es la de predisposición al cáncer que ocurre sin que necesariamente se haya manifestado una coloración rojiza en la piel, ¿no? Y yo tengo una pregunta puntualmente, ya que, bueno, acá Ernesto se está postulando por Lima. Las personas que vivimos cerca al mar, a la playa y que normalmente asistimos, eh, qué acciones puntualmente deberíamos tomar para prevenir el cáncer de piel? La primera medida siempre va a ser evitar la exposición a radiación solar entre las 9 de la mañana, 10 de la mañana, hasta las 4 de la tarde. O sea, esa es la primera medida preventiva. O sea, si yo tengo que hacer una actividad y que me obligue a salir, tengo que salir protegido. Si no, estoy en sombra y no tengo por qué exponerme a ese riesgo. ¿Cómo se protege uno? Como si yo salgo, tengo que estar con un sombrero de ala ancha, en primer lugar. Segundo, si con mi ropa, tengo que estar con una camisa o un polo con manga larga que me cubra la mayor parte del cuerpo, porque el cuerpo se va a exponer a radiación ultravioleta, sí o sí, o sea, no lo voy a evitar, se va a exponer.
Y obviamente tener gafas al sol, ¿no? Lentes que permitan proteger los ojos, ¿no? Porque de esto se deriva también una alta incidencia de cataratas en las personas adultas y adultas mayores. Y obviamente, y el más importante de ellos es usar un bloqueador solar que tenga un factor de protección mayor a 30, ¿no? Y que se tenga que aplicar cada dos horas, Ah, no se queda todo el día. ¿no? No, cada cierto tiempo. Y supongamos, vamos a ponernos en el ejemplo ya hablando del tema preventivo. Yo como ciudadana normalmente me protejo un día sí, un día no, pero ¿cómo hago yo para saber si en el transcurso de todos esos años he adquirido el cáncer de piel? ¿Cuál sería la forma de detectarlo? Ok. La, la medida preventiva es la que hemos conversado. O sea, de esta forma nosotros disminuimos el riesgo de que tengamos una lesión digamos, que me haga sospechar de un cáncer, ¿no? Pero si lamentablemente no he tenido una acción preventiva y digo, ya voy a chequearme, voy a un establecimiento de salud, ¿no? A un médico general o idealmente un dermatólogo, quien al evidenciar alguna lesión sospechosa de cáncer te va a decir si es que esta no corresponde a un cáncer, ¿no? Y esto lo que usualmente conlleva usar un dermatoscopio que lo que va a hacer es amplificar la imagen y verificar si es que esta imagen corresponde o no a una lesión sospechosa. Si es que sospecha el especialista, el dermatólogo, que estamos hablando sobre una posible lesión neoplásica, la va a biopsiar y va a hacer un estudio anatomopatológico. Ahora, yo entiendo de la pregunta de Rosy que ella lo plantea en el sentido de pronóstico. O sea, no cuando uno ya tiene una lesión previa, sino ella que se expuso durante sus primeros 20 años de vida al sol sin mayor protección, un día sí, un día no. La pregunta es, ¿cómo saber si de aquí a, por ejemplo, 30 o 40 años ella pueda tener un cáncer de piel? ¿Es posible anticiparse a ese conocimiento o No, hay que prevenir entonces? así es. Es prevención y por otro lado es detección oportuna. Esa es la importancia de la prevención y la detección oportuna. Y eso nos lleva a hablar de otros tipos de cáncer. Yo le quería preguntar al doctor Palacios, Víctor, ¿qué otros tipos de cáncer se pueden prevenir? Y hemos visto que el cáncer de piel puede prevenirse, pero ¿qué otros tipos de cáncer se pueden prevenir con nuestra costumbre o con nuestro hábito? Vamos a hablar de la principal intervención o el más importante es la vacunación, ¿no? La acción más importante que tienen los sistemas de salud es la incorporación de vacunas contra ciertos virus. Por el caso de Perú, ¿no? Tiene la vacunación contra el virus de la hepatitis B y tiene la vacunación contra el virus de papiloma humano, ¿no? Sabemos bien que del virus de papiloma humano es el virus causante del cáncer de cuello uterino y otros tipos de cáncer como es el cáncer de ano, cáncer orofaringio, Gene, cáncer de pene, pero sobre todo es el más importante es el cáncer de cuello uterino, obviamente, ¿no? Y es por ese motivo que se ha insistido tanto en la introducción de esta vacunación contra el virus de papiloma humano en los últimos años, y es así que el Perú en la actualidad cuenta con cobertura de vacunación de 9 a 18 años, ¿no? Para niños, niñas y adolescentes, eso es gracias. importante, niños y niñas. Niños, niñas y 9 a adolescentes, 18 años. así O es, sea, antes de que se empiece la actividad sexual, ¿no? correcto. ¿Y qué pasa con aquellos hombres o mujeres que tienen más de 18 o 20 o 20? ¿Qué pasa? ¿Es posible todavía decir voy a prevenir o ya es muy tarde y es probable que ese virus haya sido incorporado en su organismo? La denominada prevención primaria con este tipo de vacunación ha demostrado en muchos programas que es efectiva, ¿no? Funciona hasta los 26 años. Después de los 26 años se evidencia una menor efectividad de la vacunación contra VPH y por ese motivo, más bien lo que se hace es fortalecer la prevención secundaria, es decir, implementar programas de tamizaje para detectar lesiones premalignas de forma oportuna. Ahora, yo entiendo que existen los llamados serotipos de virus de papiloma humano, el 16, el 18. ¿Eso significa que hay diferentes tipos de cáncer de cuello uterino? Ok.
Se habla que aproximadamente existen cerca de 70 genotipos de VPH, de virus del papiloma humano, de los cuales aproximadamente 30, 32 son aquellos virus que crecen en la zona anogenital. De esos se dividen en aquellos que son genotipos de alto riesgo oncogénico y aquellos que son de bajo riesgo oncogénico. De esos dos grupos salen 4 genotipos que son los más importantes, el 6, el 11, 16, 18. 6 y 11 se vinculan a las verrugas genitales que aparecen en los adolescentes cuando no se vacunaron de forma oportuna y que lamentablemente es muy incómodo porque tienen que aparecer condilomas en la zona genital de los hombres y las mujeres. Y el 16 y 18 son los principales causantes de cáncer de cuello uterino. Pero sin embargo existen otros genotipos que también se vinculan a menos frecuentes, pero también produce cáncer de cuello uterino y otros tipos de neoplasias a nivel de orofaringio. A nivel mundial, lo que se ha visto es la tendencia de que cuando uno introduce la vacunación contra VPH solamente para niñas, comienza a elevarse la detección de casos de cáncer orofaringio en varones. ¿Y eso tiene que ver con el sexo oral? Correcto. Ujú. Bien. Sin embargo, la vacunación entre los 9 y 18 años previene todo este tipo de incidencias más adelante. Y eso ha sido demostrado por la experiencia en países que han accedido a la vacuna con mucha anticipación. Correcto. En los países que han introducido la vacunación contra el VPH en niñas han demostrado que de forma indirecta protegen a los niños, siempre y cuando las coberturas de vacunación contra el VPH sean mayores al 80, al más y mayores del 90%. En nuestro país recién hemos logrado las coberturas de vacunación mayor al 80% desde el año 2018 y se cae en plena pandemia. Es decir, nuestro país todavía no puede confiarse de tener unas coberturas de vacunación óptimas y por ende se optó por vacunar niños y niñas. El llamado efecto rebaño, ¿no? Exacto. Bien, entonces estamos llegando ya al final de este episodio y yo quisiera resumir esto de la siguiente manera. La prevención puede funcionar en algunos tipos de cáncer, específicamente en los cánceres de piel, que son varios tipos, varias posibilidades, y hemos hablado ya de cómo prevenir, y también específicamente en el caso de cuello uterino, cáncer de cuello uterino para las mujeres, y cáncer de ano, cáncer de pene, cáncer orofaringio, en caso de niños y niñas, hombres y mujeres. Hoy en día hay un programa de vacunación contra el virus causante del cáncer de cuello uterino, que es el llamado virus del papiloma humano, VPH, y este programa de vacunación hoy en día ya es obligatorio en niños y niñas entre los 9 años y los 18 años de edad. Eso es obligatorio en el Perú y con eso se está reduciendo la prevalencia del cáncer de cuello uterino y esperamos que se logre llevar a niveles ínfimos en las próximas generaciones. Con esto quiero agradecer la presencia de nuestro invitado, el doctor Víctor Palacios, médico especialista en oncología, y quiero también, por supuesto, agradecer a Rosy Beltrán, mi co-conductora, e invitarlos a que puedan sintonizar el siguiente episodio del podcast Salud con Bustamante haciendo clic en el botón de suscribe y estaremos gustosos de vernos nuevamente en el siguiente episodio. Muchas gracias por su atención. Esta es la cédula de votación. La cédula de votación que el 12 de abril todos los peruanos tendremos que marcar. La pregunta es, ¿cómo votar? Miren lo complejo que es. Para esto nosotros vamos a explicar que en realidad puede ser más sencillo de lo que todos creen. Aquí, en esta cédula de votación hay que identificar primero, más o menos hacia el medio de la cédula, la columna que corresponde a Fuerza Popular. En realidad es toda una fila para Fuerza Popular, que corresponde a las 5 columnas que hay en la cédula de votación. Y cuando querramos nosotros marcar, tenemos en primer lugar que marcar la primera K,
que es la que corresponde a la votación presidencial. Se escribe una X o un aspa sobre la letra K o sobre el rostro de la candidata Keiko Fujimori. Pero luego viene la gran pregunta: ¿cómo hacer para votar por senador nacional, que en este caso es Fernando Rospigliosi? ¿Cómo hacer para votar por diputado por Lima, que en este caso es Rosángela Barbarán? ¿Y cómo hacer para votar por senador por Lima, que es Ernesto Bustamante? Entonces, para esto yo quiero preguntarle a Fernando. Fernando, ¿cómo podemos votar por ti para senador nacional? Es muy sencillo. Hay que marcar la K del partido Fuerza Popular para el Senado Nacional y marcar el 3. Veamos. Perfecto, lo mostramos. Así es. Pero también hay que marcar todos los 3. Ajá. Ya. Todas las K. O sea, no hay que complicarse. Marcamos todo 3. Toda la K de Fuerza Popular y todos los 3. Es muy sencillo. Muy bien. Rosángela, por favor explícanos cómo podemos votar por ti. Bueno, cada vez que salimos a hacer justamente nuestras activaciones, le decimos igual: recibe tu cédula de votación, ubícate exactamente en el medio, marca todas las K que veas, en todas las columnas, y luego escribe el 3 en todas ellas. Así que vamos a tener esto. Marcas todas las K y escribes el 3 en donde veas un cuadrado. Cuadrado que veas, en uno de ellos pones el 3. Con eso creo que quedamos súper bien, y sobre todo para que la gente entienda la importancia de este bloque, ¿no? Fernando como senador nacional para la contención, Ernesto para senador regional y en mi caso para diputada, y toda la Cámara va a estar súper representada. Perfecto. Entonces, a ver, déjeme ver si aprendí. A ver. Vamos a votar por Keiko. Muy bien. Para eso marco Acá. la K en la parte izquierda. Luego vamos a votar por Fernando. Aquí pongo el número 3. Luego voy a votar por Rosángela. Marco el 3 en diputados. Voy a votar por mí y pongo el 3 en senador por Lima. Y marcas la K también en todos. la K en todos, además, es importante. No solo escribir el número. Claro, dicen que puede valer, pero no corramos riesgos. Es importante entonces. Mostremos todos entonces nuestra claqueta y este es el voto. No te hagas bolas, marca todo 3.